La historia de la beata Stefania Quinzani nos lleva al siglo XV en Italia, un periodo de intensos cambios culturales y religiosos. Nació en Orsenwovi, en la región de Lombardía, en un ambiente donde la fe cristiana formaba parte esencial de la vida cotidiana. Desde muy pequeña mostró una sensibilidad espiritual poco común, marcada por una inclinación natural hacia la oración y el recogimiento. Su familia, profundamente creyente, fue el primer espacio donde aprendió el valor de la confianza en Dios. En el hogar recibió una formación sencilla, pero sólida, basada en la práctica constante de la fe. Aquella educación temprana sembró en su corazón un deseo profundo de pertenecer completamente al Señor. Desde la infancia, Estefanía experimentó una fuerte atracción por la vida espiritual. Prefería momentos de silencio y oración antes que distracciones propias de su edad. Esta actitud no era fruto de aislamiento, sino de una interioridad viva que crecía con el paso del tiempo. Su sensibilidad la llevaba a reflexionar sobre el sentido de la vida y sobre la entrega total a Dios. El contexto histórico también influyó en su formación. Italia vivía una época de renovación religiosa y cultural. Las órdenes mendicantes, especialmente la espiritualidad dominicana, tenían una presencia significativa en la región. Este ambiente favoreció en Estefanía el deseo de consagrarse, viendo en la vida religiosa un camino de unión más profunda con Dios. Desde muy joven manifestó su intención de dedicarse completamente al Señor. Sin embargo, su familia enfrentó dificultades económicas que marcaron su adolescencia. Estas circunstancias pusieron a prueba su confianza y su paciencia. Lejos de desanimarse, Estefanía aprendió a ofrecer sus limitaciones y sufrimientos con serenidad, fortaleciendo así su carácter. Un rasgo importante de esta etapa fue su perseverancia. A pesar de los obstáculos, mantuvo firme su propósito. No buscaba reconocimiento ni protagonismo. Su anhelo era vivir en coherencia con el llamado interior que sentía. Esta determinación silenciosa se convirtió en la base de toda su vida futura. Su despertar espiritual no estuvo exento de desafíos. La falta de recursos y las responsabilidades familiares podrían haberla apartado de su vocación. Sin embargo, su fe se hizo más profunda precisamente en medio de esa circunstancia. Comprendió que la entrega a Dios no depende de condiciones externas, sino de la disposición del corazón. Durante su juventud, comenzó a acercarse con mayor claridad a la espiritualidad dominicana. La figura de Santo Domingo y el ideal de predicación y contemplación resonaban profundamente en su interior. Aunque todavía no había ingresado formalmente a la vida religiosa, su corazón ya vivía orientado hacia ese ideal. Esta primera etapa de la vida de la beata Stefania Quinzani nos muestra una infancia y juventud marcadas por la oración constante, la fidelidad en medio de dificultades y un deseo claro de consagración. Su historia nos recuerda que las grandes vocaciones suelen gestarse en el silencio, en lo sencillo y en la perseverancia cotidiana. En medio de un contexto exigente, Estefanía aprendió a confiar plenamente en Dios. Ese aprendizaje temprano sería la base de su futura misión. Así comienza la historia de una mujer que, desde su infancia, decidió orientar cada aspecto de su vida hacia una unión cada vez más profunda con el Señor. En esta segunda etapa de su vida, la vocación de la beata Stefania Quinzani comenzó a tomar forma concreta. Lo que en su infancia había sido un deseo profundo y silencioso de pertenecer a Dios, ahora se transformaba en una decisión firme. Su corazón ya no dudaba, quería consagrar su vida completamente al Señor. Sin embargo, el camino no fue inmediato ni sencillo. Las dificultades económicas de su familia continuaban siendo una realidad. Estefanía comprendía que su ingreso a la vida religiosa implicaba dejar responsabilidades y enfrentar limitaciones materiales. Lejos de impacientarse, decidió esperar con serenidad el momento oportuno. Esa espera se convirtió en una escuela de confianza. Durante este periodo, su vida espiritual se intensificó. Pasaba largos momentos en oración, meditando en la vida de Cristo y en los misterios de la fe. Su interioridad crecía con profundidad. No se trataba solo de prácticas externas, sino de una relación viva y constante con Dios que marcaba cada decisión.
Su cercanía con la espiritualidad dominicana se hizo cada vez más clara. La vida de contemplación unida al servicio y a la predicación resonaba en su interior como un llamado específico. Estefanía se sentía identificada con ese equilibrio entre oración profunda y entrega activa. Aunque aún vivía en su hogar, su corazón ya latía con el ritmo de la vida consagrada. En medio de la espera, enfrentó pruebas interiores que fortalecieron su carácter. La incertidumbre sobre el futuro, las limitaciones materiales y las expectativas familiares pudieron haber debilitado su determinación. Sin embargo, eligió perseverar. Cada obstáculo se convirtió en una oportunidad para reafirmar su confianza en Dios. En su actitud humilde y constante, llamó la atención de quienes la conocían. No buscaba aprobación externa. Su motivación era interior. Esta coherencia comenzó a ser reconocida por personas cercanas a la vida religiosa, quienes vieron en ella una vocación auténtica. Finalmente, después de años de preparación silenciosa, Estefanía pudo ingresar en el monasterio dominico de Santa María en Orsen-Łódź. Este momento marcó un punto decisivo. Aquella joven que desde niña anhelaba consagrarse ahora, comenzaba formalmente su vida religiosa. El ingreso al convento no significó el fin de las pruebas, sino el inicio de una etapa más exigente. La disciplina comunitaria, la obediencia y la vida compartida requerían madurez. Estefanía asumió cada aspecto con serenidad y alegría interior. Para ella, cada norma era una expresión concreta de su entrega total. Su noviciado fue vivido con profunda seriedad. Se esforzaba por crecer en humildad, paciencia y caridad. Comprendía que la vida consagrada no consiste únicamente en emociones espirituales, sino en fidelidad diaria. Cada pequeño gesto se convirtió en una oportunidad para amar más plenamente. La parte 2 de la vida de la beata, Estefanía Quinzani, nos presenta el paso decisivo de la intención a la acción. Su vocación, gestada en el silencio de la infancia, encontró finalmente su cauce en la vida dominicana. Esta etapa nos enseña que las decisiones más importantes requieren paciencia, confianza y perseverancia. La joven que había esperado con fidelidad, ahora comenzaba un camino que la llevaría a una unión cada vez más profunda con Dios. Al ingresar al monasterio dominico, la vida de la beata Estefanía Quinzani tomó una dirección definitiva. Lo que había sido un deseo profundo en su infancia y una decisión firme en su juventud, ahora se concretaba en una rutina diaria marcada por la oración, la disciplina y la vida comunitaria. Sin embargo, lejos de perder intensidad, su vocación comenzó a florecer con mayor claridad. La vida religiosa exigía equilibrio interior. La jornada estaba estructurada por momentos de oración litúrgica, trabajo, estudio y convivencia fraterna. Estefanía abrazó cada uno de estos aspectos con seriedad y alegría. Comprendía que la santidad no se construye en actos aislados, sino en la fidelidad constante a lo pequeño. Su amor por la oración se profundizó notablemente. Pasaba largos periodos en recogimiento, meditando la vida de Cristo y contemplando los misterios de la fe. Esta interioridad no la alejaba de la comunidad. Al contrario, fortalecía su capacidad de servir con mayor caridad. Su trato con las hermanas era amable, prudente y lleno de respeto. Con el paso del tiempo, su madurez espiritual comenzó a destacarse dentro del convento. No buscaba posiciones de autoridad, pero su equilibrio y coherencia la hicieron merecedora de responsabilidades. Fue elegida priora en varias ocasiones, una tarea que implicaba guiar, organizar y cuidar la vida espiritual de la comunidad. Como priora, Estefanía mostró un liderazgo profundamente humano y espiritual. No gobernaba desde la rigidez, sino desde la escucha. Antes de tomar decisiones, procuraba comprender las necesidades de cada hermana. Su autoridad estaba sostenida por el ejemplo. Vivía lo que pedía a las demás, y esa coherencia generaba confianza. Su estilo de gobierno se caracterizaba por la prudencia. Buscaba mantener la armonía interna y fortalecer la vida espiritual del monasterio. Sabía que la unidad es un tesoro frágil que requiere paciencia y comprensión. Cuando surgían diferencias, actuaba con serenidad, promoviendo el diálogo y la reconciliación. Además de sus responsabilidades internas, la fama de su vida espiritual comenzó a extenderse más allá del convento. Personas externas acudían en busca de consejo y orientación. Estefanía recibía a cada uno con humildad
ofreciendo palabras sencillas pero profundas. Su claridad nacía de una experiencia viva de Dios, no solo de conocimientos adquiridos. A lo largo de esta etapa, experimentó también momentos de prueba interior. La vida religiosa no está exenta de dificultades personales o comunitarias. Sin embargo, su respuesta siempre fue la perseverancia. En lugar de dejarse llevar por el desánimo, renovaba su confianza en Dios y continuaba su camino con fidelidad. Otro rasgo importante fue su equilibrio entre contemplación y acción. Aunque su vida estaba centrada en la oración, nunca descuidó las tareas prácticas del convento. Participaba en el trabajo diario con sencillez, demostrando que la unión con Dios se expresa también en el servicio concreto. La parte 3 de la vida de la beata Estefanía Quinzani nos muestra a una mujer que supo integrar autoridad y humildad, contemplación y acción, firmeza y caridad. Su liderazgo no fue impuesto, sino reconocido por su coherencia y profundidad espiritual. En el silencio del monasterio, se consolidó como guía y testimonio vivo de una entrega total y constante al Señor. En esta etapa de su vida, la beata Estefanía Quinzani experimentó un periodo de purificación interior que marcó profundamente su camino espiritual. Después de años de servicio fiel, liderazgo prudente y vida contemplativa intensa, Dios permitió que atravesara momentos de oscuridad interior que pusieron a prueba su confianza y su estabilidad espiritual. Estas pruebas no eran externas ni visibles para todos. Desde fuera, continuaba cumpliendo con sus responsabilidades en el monasterio, manteniendo su actitud serena y su trato amable. Sin embargo, en lo profundo de su alma, vivía etapas de aridez espiritual, donde la consolación sensible disminuía y la oración parecía más exigente. Lejos de desanimarse, Estefanía entendió que estos momentos formaban parte del crecimiento espiritual. Comprendió que la fe madura no depende de emociones intensas, sino de la decisión firme de permanecer fiel incluso cuando no se perciben resultados inmediatos. Esta convicción fortaleció su carácter y la llevó a una confianza más pura. Durante estas pruebas interiores, intensificó su abandono en Dios. En lugar de buscar alivios superficiales, renovaba su entrega cada día. Repetía en su corazón actos sencillos de confianza, ofreciendo sus dificultades como parte de su camino de unión con el Señor. Esta actitud transformó la aridez en una escuela de amor más profundo. Además, continuó ejerciendo su liderazgo con equilibrio. Las hermanas del convento no percibían inestabilidad en ella. Al contrario, su serenidad se hacía aún más evidente. Esta coherencia mostraba que su vida espiritual no dependía de estados emocionales cambiantes, sino de una decisión constante de fidelidad. Otro aspecto importante de esta etapa fue la humildad. Estefanía reconocía sus limitaciones humanas y no se apoyaba en sus propias fuerzas. Sabía que todo avance espiritual es fruto de la gracia. Esta conciencia la mantenía sencilla y agradecida, evitando cualquier forma de autosuficiencia. Las pruebas también purificaron su intención. Aprendió a amar a Dios por él mismo, no por los consuelos que pudiera experimentar. Esta forma de amor más desinteresado le permitió alcanzar una mayor libertad interior. Ya no buscaba seguridades personales. Su única seguridad era la voluntad divina. En medio de esta etapa exigente, fortaleció su vida sacramental y su dirección espiritual. Buscaba orientación con humildad, abierta a correcciones y consejos. Esta actitud mostraba su deseo sincero de crecer continuamente. Poco a poco, estas pruebas dieron fruto en una paz más profunda. No se trataba de una emoción pasajera, sino de una estabilidad interior sólida. Estefanía había aprendido a confiar plenamente, incluso cuando el camino no era claro. La parte 4 de la vida de la beata Estefanía Quinzani nos revela una dimensión esencial del crecimiento espiritual: la fidelidad en la prueba. Su experiencia nos enseña que las etapas de dificultad pueden convertirse en oportunidades para una unión más profunda con Dios. En su ejemplo, invita a perseverar con confianza, recordándonos que la verdadera fortaleza espiritual se construye en el silencio, la humildad y la entrega constante. En esta etapa de su vida, la beata Estefanía Quinzani alcanzó una madurez espiritual que se reflejaba en cada aspecto de su existencia. Después de atravesar pruebas interiores,
y consolidar su liderazgo dentro del monasterio. Su figura se convirtió en un punto de referencia estable para sus hermanas y para muchas personas que buscaban orientación espiritual. Una de las virtudes que más destacaba en Estefanía era la constancia. Su fidelidad diaria a la oración, al trabajo y a la vida comunitaria no dependía de circunstancias favorables. Había aprendido que la santidad se construye con pequeños actos repetidos con amor. Esta perseverancia silenciosa fue moldeando su carácter y fortaleciendo su testimonio. La humildad también marcó profundamente esta etapa. A pesar de haber sido elegida priora en varias ocasiones y de ser reconocida por su sabiduría, nunca se consideró superior a las demás. Su trato era sencillo y cercano, escuchaba con atención y ofrecía consejos sin imponerse. Su autoridad nacía de la coherencia, no del cargo. En la vida comunitaria, Estefanía practicaba una caridad concreta, estaba atenta a las necesidades de cada hermana, especialmente de aquellas que atravesaban dificultades. Su presencia transmitía paz, no buscaba protagonismo, pero su actitud discreta fortalecía el ambiente del convento. Su amor por la contemplación seguía siendo el centro de su vida. Pasaba largos momentos en oración, profundizando en los misterios de la fe. Esta unión interior con Dios se reflejaba en su mirada y en sus palabras. Quienes la escuchaban percibían una profundidad que no provenía solo del estudio, sino de una experiencia viva. Otro rasgo importante fue su prudencia. Sabía discernir cuándo hablar y cuándo guardar silencio. En situaciones delicadas dentro del monasterio, actuaba con equilibrio, evitando decisiones impulsivas. Esta capacidad de discernimiento ayudó a mantener la armonía comunitaria durante años. Estefanía también promovía el crecimiento espiritual de las jóvenes religiosas. Las acompañaba con paciencia, enseñándoles que la vida consagrada es un camino de fidelidad constante. No ofrecía promesas fáciles, sino una invitación a la entrega total. Su ejemplo era la mejor enseñanza. En medio de su servicio, nunca descuidó las tareas sencillas del convento. Participaba en el trabajo cotidiano con naturalidad. Esta actitud mostraba que para ella no existían labores pequeñas cuando se realizan por amor. Cada acción era una oportunidad para vivir su consagración. Con el paso del tiempo, su figura adquirió una dimensión más amplia. Personas externas al monasterio acudían buscando consejo. Estefanía respondía con claridad y serenidad, siempre orientando hacia una confianza mayor en Dios. No se atribuía méritos, reconocía que todo bien provenía de la gracia. La parte 5 de la vida de la beata Estefanía Quinzani nos muestra una etapa de plenitud espiritual. Sus virtudes, constancia, humildad, prudencia y caridad alcanzaron una profundidad notable. Su servicio silencioso dejó una huella duradera en su comunidad. En el silencio del monasterio, construyó un legado de fidelidad que continúa inspirando a quienes buscan una vida centrada en Dios y vivida con coherencia cada día. Al llegar al final del recorrido por la vida de la beata Estefanía Quinzani, contemplamos el fruto de una existencia entregada con fidelidad absoluta. Su historia no estuvo marcada por acontecimientos llamativos ante el mundo, sino por una constancia interior que transformó profundamente su entorno. En el silencio del monasterio, forjó un legado que continúa inspirando siglos después. La etapa final de su vida estuvo caracterizada por una paz serena. Después de atravesar pruebas interiores y responsabilidades de liderazgo, su unión con Dios alcanzó una estabilidad profunda. No se trataba de emociones pasajeras, sino de una confianza sólida que permanecía incluso en medio de las exigencias cotidianas. Su comunidad reconocía en ella una guía espiritual firme y equilibrada. Las hermanas acudían en busca de consejo, y sus palabras eran sencillas, pero llenas de sabiduría. Estefanía no ofrecía soluciones complicadas, invitaba siempre a confiar, a perseverar y a vivir con coherencia. Su enseñanza era clara: la santidad se construye día a día. Uno de los aspectos más importantes de su legado fue la integración entre contemplación y acción. Demostró que la vida de oración no aleja de las responsabilidades, sino que las fortalece. Supo gobernar con prudencia, servir con humildad y acompañar con caridad. Esa armonía sigue siendo un modelo actual para quienes desean vivir una fe madura. Con el paso del tiempo, su fama de vida santa se extendió más allá del convento. Personas que habían recibido su orientación
daban testimonio de su profundidad espiritual. Sin buscarlo, su ejemplo trascendió los muros del monasterio y dejó huella en su región. La enseñanza de la beata Estefanía Quinzani es profundamente actual. En un mundo donde muchas veces se valora la rapidez y la visibilidad, ella nos recuerda el valor del silencio fecundo. Nos invita a cultivar una vida interior sólida, a perseverar en medio de pruebas y a servir con discreción. Su memoria nos anima a revisar nuestra propia vida espiritual. ¿Somos constantes en la oración? ¿Vivimos con coherencia lo que creemos? ¿Buscamos la unidad y la caridad en nuestro entorno? Su historia nos impulsa a responder con mayor compromiso. La vida de la beata Estefanía no terminó con su paso a la eternidad. Su testimonio continúa iluminando. Su ejemplo nos enseña que una vida centrada en Dios, aunque transcurra en el silencio, puede transformar profundamente a quienes la rodean. Oración. Señor, te damos gracias por el ejemplo de la beata Estefanía Quinzani, modelo de oración constante y entrega fiel. Concédenos un corazón humilde, capaz de perseverar en medio de las pruebas, de servir con discreción y de buscar siempre tu voluntad. Ayúdanos a vivir con coherencia, a fortalecer nuestra vida interior y a confiar plenamente en tu amor. Amén, en llamado a la acción. Si la vida de la beata Estefanía Quinzani te ha inspirado, comparte este contenido para que más personas conozcan su testimonio de fidelidad y unión con Dios. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir descubriendo historias que fortalecen la fe y motivan a vivir con mayor profundidad cada día.